El millonario llegó a casa y lo que vio entre su hija y la limpiadora lo cambió para siempre. No creerás lo que escuchó cuando abrió la puerta. Después de 3 años de absoluto silencio, Octavio Salvatierra tenía millones en el banco, empresas en 3 países y el mundo financiero a sus pies. Pero su casa era un mausoleo, una mansión enorme en las afueras de Monterrey, con pisos de mármol, lámparas importadas de Italia y un jardín que parecía sacado de revista. Y aún así, cada noche el eco más fuerte era el del vacío. ¿De qué sirve tenerlo todo si la persona que más amas dejó de hablar? Desde la muerte de su esposa Mariana, en aquel accidente que nadie pudo prever, algo en la casa se rompió para siempre. Pero lo más doloroso no fue el silencio de él, fue el de su hija. La pequeña Sofía, de apenas 3 años, dejó de pronunciar una sola palabra. No lloraba, no gritaba, no reía, solo miraba como si su voz se hubiera ido junto con su madre. Los mejores médicos dijeron que era un trauma. Los psicólogos más caros hablaron de duelo infantil profundo. Las niñeras especializadas intentaron todo: juegos, terapia, música, cuentos. Nada funcionó. Sofía seguía atrapada en un mundo sin sonido. Octavio, que cerraba contratos millonarios en una sola llamada, no podía lograr que su hija dijera papá, y eso lo estaba destruyendo por dentro. El problema no era solo el dolor, era la culpa. Él había estado en una reunión aquella noche del accidente. Siempre se preguntaba si de haber salido antes algo habría cambiado. Esa pregunta lo perseguía como una sombra. La mansión, antes llena de risas, ahora era un palacio de hielo. Los empleados caminaban en puntas de pie. Nadie hablaba más de lo necesario. Incluso el viento parecía pedir permiso para entrar. Pero lo que Octavio no sabía era que el destino ya estaba moviendo piezas. Muy lejos de esa mansión, en un pequeño pueblo, donde las calles eran de tierra y los sueños parecían más grandes que las casas, Daniela doblaba ropa mientras hacía cuentas en una libreta vieja. Su padre enfermo necesitaba medicinas. Sus hermanos menores necesitaban útiles para la escuela y ella necesitaba un milagro. Cuando vio el anuncio buscando personal de limpieza para una residencia en la ciudad, supo que no era solo un trabajo, era una oportunidad. No sabía que ese empleo cambiaría su vida, ni que sería la única capaz de romper el silencio más doloroso de todos. Porque a veces no es el dinero el que salva a una familia, es una melodía. Y esa melodía estaba a punto de comenzar. Octavio Salvatierra podía soportar juntas interminables, traiciones empresariales y pérdidas millonarias, pero no podía soportar el silencio de su hija. Cada mañana entraba al cuarto de Sofía con la esperanza absurda de escuchar, aunque fuera un susurro, un papá, un sonido, algo. Pero lo único que encontraba era su mirada grande y triste fija en la ventana. ¿Puede un niño tan pequeño cargar con un dolor tan grande? La habitación seguía intacta desde el accidente. Los vestidos que Mariana había comprado seguían colgados, perfectamente alineados. Los peluches seguían en el mismo lugar. Octavio no había permitido que movieran nada. Era como si conservar el orden fuera su forma desesperada de no aceptar la pérdida. Las niñeras iban y venían. Mujeres preparadas con títulos con experiencia internacional. Algunas intentaron disciplina estructurada, otras apostaron por métodos modernos de estimulación emocional. Una incluso trajo instrumentos musicales profesionales. Nada funcionó. Sofía simplemente no reaccionaba. El personal de la casa empezó a murmurar que la mansión estaba embrujada por la tristeza. No lo decían en voz alta, claro, pero el ambiente era pesado. El aire se sentía frío incluso en verano. Octavio comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. No porque no quisiera ver a su hija, sino porque no soportaba sentirse impotente frente a ella. El hombre que dominaba mercados no podía dominar el silencio de una niña de 3 años. Y entonces, un lunes por la mañana, llegó Daniela. No traía títulos universitarios ni recomendaciones de familias influyentes, solo una maleta pequeña, un uniforme sencillo y una vieja guitarra envuelta en una funda gastada. El mayordomo la miró de arriba a abajo con evidente duda. «Aquí no necesitamos músicos», dijo con tono seco. Daniela sonrió con humildad. «No vengo a cantar, señor, vengo a trabajar». Lo que nadie sabía era que esa guitarra no era un adorno. Era el único regalo que su madre le había dejado antes de morir. Daniela cantaba desde niña. Cantaba mientras limpiaba, mientras cocinaba, mientras lloraba en silencio para que sus hermanos no la escucharan. El primer día, Sofía la observó desde el pasillo. Daniela estaba arrodillada limpiando el piso, tarareando muy bajito una canción antigua que hablaba de estrellas y promesas. Fue apenas un sonido, pero algo cambió. Sofía se acercó unos pasos más. No habló, pero por primera vez en meses no parecía ausente. Y aunque Daniela no lo notó en ese momento, el hielo comenzó a agrietarse porque hay heridas que la ciencia no puede curar, pero el corazón sí sabe cómo. Los primeros días, Daniela mantuvo su distancia. Sabía cuál era su lugar. Era la nueva limpiadora. Nada más. No cruzaba límites, no hacía preguntas, no opinaba, solo trabajaba en silencio. Aunque su silencio no era frío como el de la mansión.
el suyo estaba lleno de vida. Sofía empezó a seguirla como una sombra pequeña. No hablaba, no pedía nada, solo se sentaba en el suelo mientras Daniela limpiaba y la observaba con esos ojos enormes que parecían guardar el peso del mundo. Daniela fingía no notar la presencia constante de la niña, pero por dentro algo le dolía. Había visto esa mirada antes en sus propios hermanos cuando murió su madre. Esa mezcla de miedo y vacío que no se sabe explicar. Y si la niña no había perdido la voz, sino las ganas de usarla. Una tarde, mientras el resto del personal estaba en la cocina, Daniela terminó de limpiar la sala principal. La mansión estaba en un silencio absoluto, miró alrededor y vio a Sofía sentada en el sillón, abrazando un muñeco. ¿Te gusta la música?, preguntó Daniela con suavidad. Sofía no respondió, pero no se fue. Daniela dudó unos segundos. Sabía que no debía distraerse, pero también sabía que el corazón no entiende de contratos laborales. Subió a su pequeño cuarto de servicio y bajó con la guitarra vieja. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y empezó a tocar una melodía sencilla. Nada elaborado, nada teatral. Una canción infantil que hablaba de un pajarito que tenía miedo de volar, hasta que descubría que sus alas siempre habían estado ahí. Sofía levantó la cabeza. No fue inmediato, no fue dramático, pero sus dedos comenzaron a moverse al ritmo. Daniela siguió cantando bajito como si le cantara al viento, y entonces pasó algo que nadie había visto en meses. Sofía sonrió. Fue pequeña, apenas un gesto tímido, pero fue real. Daniela sintió un nudo en la garganta, pero no dejó de cantar. No quería romper el momento. Al día siguiente volvió a hacerlo y al siguiente, hasta que una tarde, mientras cantaba el estribillo, escuchó algo muy bajito, casi un susurro. Sofía repitió una palabra de la canción. Daniela se quedó paralizada. Había sido su imaginación. ¿Quieres intentarlo otra vez?, preguntó con voz temblorosa. La niña la miró fijo y esta vez más claro, cantó una sola frase, pero suficiente para que el mundo cambiara. Y lo que Daniela no sabía era que, en ese mismo instante, Octavio Salvatierra acababa de llegar antes de lo previsto y estaba escuchando todo desde el pasillo. Octavio Salvatierra no solía llegar temprano. Ese día lo hizo por pura casualidad. Una reunión se canceló. Un contrato se pospuso. El tráfico milagrosamente fluyó. Nada parecía extraordinario hasta que puso un pie dentro de la mansión. Fue entonces cuando lo escuchó. Una melodía. Su primer impulso fue fruncir el ceño. Música. En su casa, la música había desaparecido desde la muerte de Mariana. Nadie se atrevía a poner una canción, era una regla no escrita. Avanzó por el pasillo con el ceño tenso y entonces la oyó una voz pequeña, frágil cantando. Octavio se quedó completamente inmóvil, el maletín cayó de su mano y golpeó el mármol con un sonido seco que ni siquiera él registró. No podía ser. Su corazón comenzó a latir con violencia. Esa voz era inconfundible. Era Sofía, después de 3 años de absoluto silencio cantando, se acercó despacio, como si el menor movimiento pudiera romper el hechizo. Desde el marco de la puerta, vio la escena que jamás olvidaría. Daniela estaba sentada en el suelo, con su guitarra vieja apoyada contra el pecho. Frente a ella, Sofía de pie, balanceándose ligeramente, mientras repetía la última frase de la canción con torpeza infantil. No era perfecta, no era fuerte, pero era voz, y eso lo cambió todo. Octavio sintió algo que no sentía desde el funeral de su esposa. Las lágrimas le ardieron en los ojos. ¿Cómo era posible? Médicos, terapias, especialistas de renombre. Nada había logrado lo que esa joven con uniforme sencillo y guitarra gastada había conseguido en silencio. ¿Quién era ella? Sofía volvió a cantar, esta vez más clara. Y entonces ocurrió algo aún más poderoso. La niña miró a Daniela y rió. Una risa pequeña, desacostumbrada, oxidada por el tiempo, pero risa al fin. Octavio se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Durante años había intentado comprar soluciones y ahora entendía algo devastador. El amor no se compra. Daniela, sin notar que estaba siendo observada, abrazó suavemente a la niña cuando terminó la canción. Lo hiciste increíble, campeona, susurró. Octavio sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de dolor. Era el hielo. Por primera vez, desde la muerte de Mariana, la mansión no se sentía como un mausoleo. Se sentía viva. Pero lo que Octavio no sabía era que ese milagro tendría consecuencias. Porque cuando un corazón vuelve a latir, también despierta deseos. Y donde nace la luz, siempre hay alguien dispuesto a apagarla. Elena Montemayor no estaba acostumbrada a que le arrebataran nada, hija de una familia influyente de Monterrey. Elegante, calculadora y perfectamente educada para moverse entre empresarios y políticos. Siempre había sabido cuál era su destino, casarse con un hombre poderoso y consolidar un imperio aún mayor. Y Octavio Salvatierra era la pieza perfecta. Su compromiso no había nacido del amor, había nacido de la conveniencia. Después
Después de la muerte de Mariana, las familias lo consideraron lo mejor para la estabilidad emocional y social, una alianza estratégica disfrazada de apoyo. Pero algo estaba cambiando. Elena lo notó la misma noche en que Octavio llegó a cenar más temprano de lo habitual. Él no parecía distante, parecía distinto. Había algo en su mirada, algo que no estaba ahí antes. «Te ves alterado», comentó ella mientras dejaba su copa de vino sobre la mesa. «Solo fue un día largo», respondió él evitando profundizar. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Elena. Fue que, en medio de la cena, Sofía apareció en la sala y tarareó. El sonido fue suave, apenas perceptible, pero suficiente. Elena se quedó rígida. «Acaba de», murmuró. Octavio no respondió con palabras, solo asintió, conteniendo la emoción. Elena forzó una sonrisa. «Qué buena noticia», dijo con tono medido. Pero por dentro algo se encendió, porque Sofía no había reaccionado en años y ahora de repente volvía a hacer sonidos. ¿Quién había provocado ese cambio? No tardó en enterarse. Una de las empleadas comentó casi con entusiasmo que la nueva limpiadora tenía mano de ángel con la niña, que desde que Daniela cantaba en la casa, el ambiente era diferente. El nombre resonó en la mente de Elena como una advertencia. Daniela, una sirvienta, una desconocida, una mujer sin apellido influyente, sin embargo, la responsable de algo que ni ella, futura esposa, había logrado. Esa noche, mientras Octavio observaba a su hija dibujar con una atención nueva, Elena lo miró a él y vio algo que la inquietó profundamente. Admiración, no hacia ella, sino hacia alguien más. Desde cuando una empleada tenía ese poder, Elena no creía en coincidencias, creía en amenazas. Y lo que había comenzado como un simple cambio en la niña, empezaba a sentirse como el inicio de una pérdida. No iba a permitirlo porque Elena Montemayor no perdía su lugar y mucho menos frente a alguien que limpiaba pisos. Desde aquella tarde en que escuchó cantar a Sofía, Octavio no volvió a ser el mismo. Intentó convencerse de que todo era gratitud, solo eso. Agradecimiento hacia la joven que había logrado lo imposible. Pero cada vez que Daniela caminaba por el pasillo, con su uniforme sencillo y esa serenidad inexplicable, algo en su interior se movía. La observaba sin que ella lo notara, como se agachaba a la altura de Sofía para hablarle, como celebraba cada palabra nueva como si fuera un tesoro, como nunca intentaba sobresalir, pero brillaba igual, desde cuando la mansión se sentía más cálida. Sofía ya no permanecía encerrada en su habitación. Ahora bajaba a la cocina, dibujaba en la sala. Incluso empezó a decir frases completas, aunque todavía con timidez. Cada palabra era una victoria silenciosa. Una tarde, Octavio encontró a Daniela enseñándole una canción nueva, Los pajaritos no tienen miedo. Cantaba Daniela con una sonrisa. No tienen miedo, repitió Sofía más firme. Octavio sintió un nudo en la garganta. Durante años había buscado soluciones en oficinas lujosas, en consultorios privados, en terapias exclusivas y la respuesta estaba sentada en el suelo con una guitarra vieja y zapatos desgastados. Gracias, dijo de pronto rompiendo el momento. Daniela se levantó rápidamente, bajando la mirada. Solo hago mi trabajo, señor. Pero Octavio sabía que no era cierto. Eso no era solo trabajo, eso era amor. Y ahí comenzó el peligro, porque ese mismo día Elena llegó sin avisar. Entró a la mansión con la elegancia que la caracterizaba, vestido impecable, perfume caro, sonrisa medida, pero sus ojos estaban alerta. Escuchó la risa de Sofía desde el pasillo. Y no era una risa pequeña, era clara, libre. Elena se detuvo en seco, entró a la sala justo cuando Daniela estaba terminando la canción. Sofía aplaudía emocionada. «Vaya, qué escena tan doméstica», dijo Elena con tono afilado. El ambiente cambió al instante. Daniela dio un paso atrás. Sofía frunció el ceño. Octavio sintió la tensión. «No sabía que ahora organizábamos conciertos en la sala principal», continuó Elena, recorriendo con la mirada la guitarra gastada. «Es parte del servicio de limpieza». Daniela bajó la cabeza, pero respondió con respeto. «La niña quería escuchar música, señora». Elena sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Claro, aunque supongo que debemos recordar cuál es el rol de cada quien en esta casa». Silencio. Octavio dio un paso al frente. «Elena, basta». Fue sutil, pero fue firme, y eso dolió más que cualquier palabra, porque por primera vez, Octavio no estaba de su lado. Sofía, aferrándose a la falda de Daniela, susurró: «No la regañes». Elena sintió la puñalada directa al orgullo. La niña defendiendo a la sirvienta. Eso no era solo una amenaza emocional, era una invasión. Y en la mente de Elena comenzó a formarse una decisión fría. Si Daniela era la razón del cambio, Daniela sería el problema a eliminar. Octavio aún no lo sabía, pero no solo estaba empezando a admirar a una mujer que no pertenecía a su mundo. Estaba iniciando una guerra silenciosa, y las guerras en la alta sociedad no se ganan con canciones, se ganan destruyendo reputaciones. Octavio comenzó a cambiar pequeños hábitos sin darse cuenta. Antes desayunaba solo en su despacho. Ahora bajaba a la cocina casualmente, a la misma hora en que Daniela preparaba la fruta para Sofía. Decía que era coincidencia, pero no lo era. La casa ya no se sentía como un museo congelado en el tiempo. Había risas suaves, pasos pequeños corriendo por el pasillo.
canciones que flotaban por las escaleras y cada una de esas señales tenía un origen claro. Daniela, pero Octavio no quería admitir lo que estaba ocurriendo. Era posible volver a sentir algo después de haber enterrado al amor de tu vida. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Daniela estaba en el jardín colgando ropa pequeña en un tendedero discreto que había improvisado. El viento movía su cabello. La luz del atardecer la envolvía con una calidez casi irreal. Octavio la observó desde la terraza. No veía a la empleada, veía a la mujer. Una mujer joven, sencilla, con manos marcadas por el trabajo, pero con una delicadeza que no se aprende en ninguna universidad. Una mujer que no intentaba impresionar a nadie, sin embargo, lo estaba desarmando. No tienes que hacer eso, dijo él bajando al jardín. Daniela se sobresaltó. Perdón, señor. Colgar la ropa afuera. Hay secadoras industriales. Ella sonrió apenas. El sol deja un olor más bonito y Sofía duerme mejor cuando su ropa huele a aire limpio. Octavio se quedó en silencio. Nunca había pensado en algo así. Él resolvía problemas con dinero. Ella con detalles. ¿Cómo lo haces?, preguntó de pronto. Eiser, ¿qué? Que ella vuelva a vivir. Daniela bajó la mirada. Yo no hice nada especial, solo la escuché. A veces los niños no necesitan médicos, necesitan que alguien les tenga paciencia. Esa palabra golpeó fuerte. Paciencia. Octavio había intentado acelerar el duelo de su hija, forzar el progreso, comprar soluciones. Daniela solo se sentó y esperó. Usted la ama mucho, añadió ella con suavidad. Eso se nota, pero el amor también necesita tiempo. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era diferente, más cercano, más humano. Octavio sintió algo que no sentía desde hacía años. Paz. Por primera vez, alguien no le hablaba como al empresario poderoso, le hablaba como un padre y eso lo conmovió más que cualquier elogio. Desde la ventana del segundo piso, alguien observaba. Elena había ido a buscar a Octavio para discutir detalles de la boda que debía celebrarse en 6 meses. Pero lo que vio no fue una conversación laboral. Vio proximidad, vio suavidad. Vio algo que jamás había visto en él cuando estaba con ella y lo entendió. El peligro no era solo la conexión con la niña. Era la conexión con el hombre. Elena no era ingenua, sabía leer miradas y la de Octavio ya no estaba vacía. Estaba despertando esa noche, durante la cena formal que compartieron los tres, Elena habló con dulzura fingida a Octavio, creo que deberíamos acelerar la fecha de la boda. No es bueno prolongar los compromisos. Daniela, que servía el agua en ese momento, sintió como el aire cambiaba. Sofía dejó de comer. Octavio no respondió de inmediato. Por primera vez dudó y esa duda fue suficiente. Porque cuando un hombre poderoso empieza a cuestionar una decisión que parecía definitiva, es porque su corazón ya eligió otro camino. Elena apretó la copa. Con fuerza. Si Daniela había traído música a la casa, ella traería silencio de vuelta. Y esta vez no sería un silencio inocente. Sería un silencio impuesto. La mansión amaneció en caos. No era un caos ruidoso, era uno elegante, pero venenoso. Elena había organizado un pequeño evento privado la noche anterior. Nada ostentoso, solo algunas amistades influyentes. Vino caro y conversaciones estratégicas. Octavio había asistido por compromiso. Daniela se mantuvo al margen, cumpliendo con sus tareas sin interferir. Pero a la mañana siguiente, Elena bajó las escaleras con el rostro pálido y la voz cargada de indignación. Mis joyas no están. El comentario cayó como una piedra en agua quieta. El mayordomo fue el primero en reaccionar. ¿Está segura, señorita? Completamente. El collar de esmeraldas que pertenecía a mi abuela desapareció. Ese collar no era cualquier accesorio. Era una pieza antigua de alto valor económico y aún mayor valor simbólico. El personal fue reunido en la sala principal. Daniela estaba entre ellos confundida. Octavio bajó segundos después. ¿Qué sucede? Elena se acercó a él con dramatismo contenido. Me han robado. Silencio. Las miradas comenzaron a cruzarse. El ambiente se volvió pesado. ¿Quién tuvo acceso al vestidor anoche?, preguntó Octavio con tono firme. El mayordomo revisó mentalmente. El personal habitual, señor, y la nueva empleada estuvo limpiando el pasillo del segundo piso. Las miradas giraron lentamente hacia Daniela. Ella sintió el golpe sin que nadie la tocara. Yo no entré a ningún vestidor, dijo con voz temblorosa pero digna. Elena dio un paso al frente. Qué coincidencia que el collar desaparezca justo cuando llega alguien nuevo, ¿no crees, Octavio? La acusación no fue directa, fue peor. Fue sembrada. Sofía, que estaba sentada en el sofá con un libro, levantó la cabeza. No dijo con claridad inesperada. Todos se quedaron inmóviles. La niña caminó hacia Daniela y tomó su mano. Ella Noroba. Esa frase cayó como un rayo. Octavio sintió un orgullo profundo por la firmeza de su hija, pero también una presión creciente. La situación era delicada. Si ignoraba la acusación, parecería favoritismo. Si actuaba con dureza, destruiría algo que apenas estaban haciendo. Elena aprovechó el silencio. Por supuesto, no quiero hacer acusaciones sin pruebas, dijo con falsa nobleza. Pero tal vez lo correcto sea llamar a la policía solo para aclarar las cosas.
Daniela palideció. No tenía antecedentes, no tenía influencias. Venía de un pueblo donde una acusación podía marcar a una familia entera. Señor, yo jamás tocaría algo que no es mío, dijo mirando a Octavio directamente. Puede revisar mis cosas, puede revisar todo. Esa mirada no era miedo, era honestidad. Octavio la sostuvo por unos segundos que parecieron eternos. Podía creer en ella por encima de su prometida. Elena notó la duda y sonrió por dentro, porque ese era su objetivo, sembrar desconfianza. La policía fue llamada. El registro comenzó. El corazón de Daniela latía con fuerza, pero no bajó la cabeza. Sofía no soltaba su mano, y justo cuando parecía que el escándalo sería inevitable, un empleado de seguridad entró apresurado. Señor, ¿encontramos algo? Elena giró de inmediato. ¿Dónde? En el salón de eventos, debajo de una mesa auxiliar. El collar estaba ahí. Silencio absoluto. Octavio miró a Elena. Elena miró al suelo por apenas un segundo, suficiente para revelar incomodidad. «Qué extraño», murmuró ella. Alguien debió moverlo anoche, pero ya nadie pensaba lo mismo. La acusación había sido clara y la intención también. Daniela no lloró, solo respiró hondo, pero algo cambió en Octavio, porque ahora no solo admiraba a la mujer que había salvado a su hija, ahora también respetaba su dignidad frente a la humillación. Y cuando el respeto se mezcla con gratitud, el amor no tarda en aparecer. Elena lo supo en ese instante. Había atacado y había fallado, pero no pensaba detenerse porque en su mundo las batallas se ganan por desgaste y esto apenas comenzaba. La casa volvió a la calma, al menos en apariencia. La policía se retiró. El personal regresó a sus tareas. Elena se encerró en su habitación con una excusa elegante, pero el aire ya no era el mismo. Algo se había fracturado. Octavio no podía quitarse de la cabeza la imagen de Daniela de pie en medio de la sala, acusada injustamente y aún así digna. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio, tocó suavemente la puerta del cuarto de servicio. Daniela abrió. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su postura seguía firme. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Ella dudó apenas un segundo, luego asintió. El cuarto era pequeño, una cama sencilla, una mesa modesta, la guitarra apoyada contra la pared. No había lujos, no había pretensión, solo honestidad. Octavio se sintió extraño ahí dentro. Era la primera vez que entraba a un espacio tan simple dentro de su propia casa. Lamento lo que pasó, dijo finalmente, no debí permitir que la situación llegara tan lejos. Daniela bajó la mirada. Entiendo que debía proteger a su prometida. Esa palabra pesó, prometida. Octavio respiró hondo. No estoy seguro de lo que debo proteger ya. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era incómodo, era eléctrico. Señor, empezó Daniela. Octavio corrigió él suavemente. Ella levantó la mirada. Ese pequeño detalle rompió una barrera invisible. Octavio, yo no quiero causar problemas. Si mi presencia incomoda, puedo irme. Esa posibilidad lo golpeó con más fuerza que cualquier acusación. No respondió sin pensarlo. Sofía te necesita, pero en el fondo sabía que no era solo Sofía, la necesitaba él. Cuando la acusaron, continuó. No dudé de ti ni un segundo. Los ojos de Daniela brillaron. Eso significa más de lo que imagina. Un trueno distante retumbó afuera. La lluvia comenzó a caer golpeando suavemente la ventana. La atmósfera se volvió aún más íntima. ¿Por qué sigues siendo tan fuerte?, preguntó él. Cualquiera en tu lugar habría llorado, gritado. Ella sonrió con tristeza porque aprendí que cuando uno es pobre, no puede darse el lujo de perder la dignidad. Esa frase lo atravesó. Octavio dio un paso más cerca, demasiado cerca. Podía sentir su perfume sencillo. No era caro, no era sofisticado, pero era cálido, real. Por primera vez en años, su corazón latía con nerviosismo. Daniela, desde que llegaste, esta casa volvió a respirar. Ella sostuvo su mirada y en ese instante ya no había empresario ni empleada. Solo dos personas heridas encontrando consuelo. Octavio levantó la mano lentamente, dudando apenas un segundo antes de apartar un mechón de cabello de su rostro. El gesto fue suave, respetuoso, pero cargado de significado. Daniela cerró los ojos un instante y el mundo pareció detenerse hasta que un sonido interrumpió todo. Un leve crujido en el pasillo. Ambos giraron hacia la puerta. No había nadie visible, pero alguien había estado ahí. Y ese alguien no pensaba permitir que la historia avanzara tan fácilmente, porque cuando el amor comienza a declararse, el odio también se vuelve más peligroso. Sí, había alguien en el pasillo y no fue casualidad. Elena Montemayor no creía en coincidencias. Creía en vigilancia. Había notado la distancia de Octavio, la manera en que evitaba hablar de la boda, la forma en que su mirada buscaba a Daniela, incluso cuando fingía no hacerlo. Así que, esa noche decidió comprobar lo que ya sospechaba y lo vio. No escuchó cada palabra, pero vio suficiente la cercanía, la tensión, la forma en que él pronunció su nombre. Eso bastó. Elena no gritó, no hizo una escena, no era su estilo. Sonrió y comenzó a pensar, porque destruir a alguien no siempre requiere escándalo inmediato, a veces se hace con precisión quirúrgica.
A la mañana siguiente, Elena llamó a un contacto de confianza, un hombre acostumbrado a resolver problemas discretamente. Necesito información sobre alguien, dijo con voz suave. Daniela Ruiz viene de un pueblo pequeño, quiero saber todo. Familia, deudas, pasado, todo. Si no encontraba un error, lo fabricaría. Mientras tanto, en la mansión, Octavio parecía más decidido que nunca. Desayunó con Sofía y Daniela en la misma mesa. Rieron. La niña contó un sueño, algo impensable meses atrás, pero Elena observaba. Y cuando una mujer poderosa se siente desplazada, no compite, ataca. 2 días después, el golpe llegó. Un hombre vestido de traje oscuro se presentó en la puerta. Decía representar a una institución financiera local del pueblo de Daniela. Venimos por una deuda pendiente de su padre, informó con tono firme. Si no se cubre, en 72 horas, procederemos legalmente. Daniela se quedó helada. Eso no puede ser. Estamos pagando en cuotas. El hombre mostró documentos, intereses acumulados, penalizaciones, cifras imposibles. Octavio frunció el ceño. ¿Por qué vienen hasta aquí? Nos informaron que la señorita ahora trabaja en una residencia de alto nivel. Supusimos que podría responder. La humillación fue sutil, pero cruel. Daniela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa información no era pública. Alguien la había buscado, alguien la había enviado. Esa misma tarde recibió otro golpe, una llamada del hospital del pueblo. Su padre había empeorado. Necesitaba un procedimiento urgente, dinero que no tenía. Octavio, al enterarse, actuó sin dudar. Yo cubriré los gastos, dijo con firmeza. Daniela negó con la cabeza, lágrimas contenidas. No puedo aceptar eso. No es caridad, es ayuda. Y tú ayudaste a mi hija cuando nadie más pudo. Pero aceptar significaba algo más. Significaba dependencia. Y Elena lo sabía. Desde su habitación, observando cada movimiento, comprendió que el plan estaba funcionando. Presión financiera, vulnerabilidad emocional, escándalo potencial. Si Daniela aceptaba el dinero, sería acusada de oportunista. Si lo rechazaba, perdería a su padre. Era una jugada perfecta, o eso creía. Porque Elena estaba olvidando algo fundamental. Daniela no era débil y Octavio ya no era el hombre frío que solo protegía su apellido. Esa noche Daniela tomó una decisión. No huiría, no se iría, pero tampoco permitiría que la compraran. Y cuando una mujer humilde decide defender lo poco que tiene, puede ser más peligrosa que cualquier millonario. Lo que Elena no imaginaba es que su propio juego estaba por volverse en su contra. Daniela no durmió esa noche. La llamada del hospital seguía repitiéndose en su cabeza como un eco cruel. Su padre necesita el procedimiento cuanto antes. Las cifras eran imposibles, los plazos injustos y el orgullo pesado. Al amanecer ya había tomado una decisión. Bajó a la cocina con la maleta pequeña que había traído el primer día, la misma, como si el destino cerrara un círculo. Octavio la encontró allí. Me voy al pueblo, dijo ella sin rodeos. Mi papá está grave. No pidió ayuda, no explicó demasiado, solo habló como alguien acostumbrado a enfrentar tormentas sola. Octavio la observó en silencio. Esa firmeza lo conmovía y lo desesperaba al mismo tiempo. Te llevo, respondió. No es necesario, no es negociable. No era el tono del empresario, era el de un hombre que ya no estaba dispuesto a quedarse al margen. Sofía apareció en la puerta con el cabello despeinado y los ojos aún adormecidos. ¿Te vas?, preguntó, y su voz ya no era la de una niña rota. Daniela se agachó para abrazarla. Solo unos días, princesa. La niña negó con la cabeza y abrazó más fuerte. No sola. Y esa pequeña frase terminó de decidirlo todo. Horas después, Octavio conducía por carreteras que jamás había recorrido. Dejaron atrás la ciudad elegante, los edificios de cristal, las avenidas amplias, el asfalto se volvió irregular, luego tierra, luego polvo. Daniela miraba por la ventana en silencio. No estaba avergonzada, tampoco orgullosa, solo concentrada. No tienes que hacer esto, murmuró ella después de un rato. Sí, tengo que hacerlo. Ella lo miró, no preguntó más. Cuando llegaron, el contraste fue brutal. Casas bajas, paredes sin pintar, vecinos que saludaban con curiosidad, ni rastro de yujo que Octavio había considerado normal toda su vida. Y sin embargo, había algo diferente. La gente se conocía por nombre, se ayudaban sin cámaras. Se miraban a los ojos. Entraron a la pequeña casa de Daniela. El padre estaba en una cama sencilla, más delgado de lo que Octavio esperaba, pero sus ojos eran firmes, orgullosos. Papá, susurró Daniela. El hombre la tomó de la mano, luego miró a Octavio, no con desconfianza, con evaluación. Gracias por traerla, dijo con voz débil pero clara. No pidió dinero, no pidió explicaciones, solo sostuvo la mirada. Y Octavio entendió algo en ese instante. Esa familia no necesitaba lástima, necesitaba respeto. El médico del pueblo explicó el procedimiento con sencillez directa.
No había tecnología avanzada, no había lujos hospitalarios, solo urgencia. Octavio salió un momento al patio, sacó su teléfono, hizo 2 llamadas, pero esta vez fue diferente. No habló como magnate, habló como hombre. Pagó el procedimiento a nombre de Daniela, sin transferencias visibles desde sus empresas, sin publicidad, sin condición. Cuando regresó, ella lo miró como si ya lo supiera. No quería que sintieras que te compraba, dijo él antes de que ella hablara. Solo estoy devolviendo algo que tú me diste. ¿Y qué te di?, preguntó ella con voz temblorosa de esperanza. El procedimiento se realizó esa misma tarde en una clínica modesta de la ciudad cercana. Daniela no soltó la mano de su padre ni un segundo. Octavio se quedó en la sala de espera pensando en la mansión fría, en la risa reciente de Sofía, en la mirada de Daniela cuando defendía su dignidad. Por primera vez en años, no pensaba en contratos, pensaba en familia. Horas después, el médico salió. Fue exitoso. Ahora depende del reposo. Daniela rompió en lágrimas, no discretas, no contenidas, reales. Y Octavio la sostuvo no como jefe, no como benefactor, como alguien que ya no podía imaginar su vida sin ella. Esa noche se sentaron en el patio de la casa del pueblo. El cielo estaba lleno de estrellas que en la ciudad jamás se veían. Daniela sacó su guitarra, tocó una melodía suave, no para impresionar, para agradecer. Octavio la observó bajo la luz tenue y lo supo. El amor no había llegado con fuegos artificiales. Había llegado despacio, con paciencia, con dignidad, con música. Y entendió algo que cambiaría todo lo que vendría después. Sí quería proteger lo que estaban haciendo. Tendría que enfrentarse a quien intentó destruirlo, porque al regresar a Monterrey nada volvería a ser igual. El regreso a Monterrey no fue tranquilo. El viaje de vuelta estuvo cargado de silencios que ya no eran incómodos, pero sí decisivos. Daniela miraba el horizonte. Octavio conducía con la mente clara por primera vez en años. No era solo amor lo que sentía, era certeza. Al llegar a la mansión, algo se percibía distinto. Demasiado orden, demasiado silencio. El mayordomo, don Ernesto, lo recibió con una expresión que no supo disimular. Señor, necesitamos hablar. Octavio dejó la maleta en el suelo. Ahora entraron al despacho. Don Ernesto cerró la puerta con cuidado. No me corresponde interferir en asuntos personales. Pero lo que ocurrió con la deuda de la señorita Daniela no fue casualidad. Daniela sintió un escalofrío. Octavio no parpadeó. Explíquese. El día anterior a que el supuesto cobrador viniera, la señorita Elena recibió a un hombre en la sala privada. Yo mismo lo anuncié. Luego lo vi salir con documentos en la mano. Silencio, denso, irrefutable. Daniela bajó la mirada, pero no por vergüenza. Por confirmación, Octavio apretó los puños. No era solo celos, no era solo orgullo herido, era manipulación. Y eso en su mundo era imperdonable. Subió las escaleras sin anunciarse. Encontró a Elena en el vestidor probándose un vestido nuevo. Ella se miró al espejo antes de hablar. Regresaron pronto. Manipulaste la deuda de Daniela. Sin rodeos, sin cortesía. Elena sostuvo su reflejo unos segundos más antes de girarse lentamente. Te advertí que esa mujer traería problemas. No respondas con evasivas. ¿Qué querías que hiciera, Octavio? Su voz perdió la dulzura ensayada. Quedarme de brazos cruzados mientras una empleada te roba el juicio, él avanzó un paso. No me robó nada. Te está alejando de tu posición, de tu apellido, de tu mundo. Mi mundo, respondió él con calma peligrosa. Dejó de tener sentido hace 3 años. Elena lo miró por primera vez sin máscara. Vas a arruinar tu reputación por una mujer sin linaje. No es sin linaje, es sin dinero, y hay una diferencia enorme. Esa frase fue una bofetada elegante. Elena rió con incredulidad. No seas ingenuo. La sociedad no perdona esas decisiones, entonces que no me perdone. Silencio. La tensión era casi visible. Cancelaré la boda, dijo él finalmente. El vestido cayó de las manos de Elena. No puedes hacerme esto. No puedo casarme con alguien que intenta destruir a quien salvó a mi hija. Elena se acercó desesperada por primera vez. ¿Crees que ella te ama? Ama lo que representas. Octavio la sostuvo con una mirada firme. Ella fue la única que no vio lo que represento. Vio lo que soy. Esa fue la derrota definitiva. Esa noche el anuncio fue formal. Las familias influyentes se enteraron. Los rumores comenzaron a circular. Las llamadas no tardaron. Octavio no respondió a ninguna. Daniela, en cambio, sintió el peso. Esto es demasiado grande, susurró en la cocina. No quiero ser la causa de tu guerra. No eres la causa, respondió él. Eres la razón. Pero aunque el compromiso se canceló, el daño social ya estaba en movimiento, comentarios en cenas privadas, invitaciones que dejaron de llegar, miradas que cambiaron. Elena no hizo un escándalo público, hizo algo peor. Dejó caer insinuaciones. Octavio perdió la cabeza. Una sirvienta oportunista, una crisis emocional mal manejada. La presión comenzó a rodear la mansión como niebla. Y fue entonces cuando Daniela comprendió algo doloroso. No se trataba solo de amor, se trataba de resistencia, porque amar a un hombre poderoso no era el desafío. El desafío era soportar el mundo que venía con él. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazando su muñeca favorita, Daniela observó la casa en silencio.
Había devuelto la voz a esa niña, había devuelto la esperanza a ese hombre, pero tal vez el precio sería demasiado alto. Y en su corazón comenzó a formarse una decisión, una que rompería más que cualquier acusación. Los rumores comenzaron como susurros, y en cuestión de días se volvieron ecos constantes. En reuniones empresariales, Octavio notaba las miradas, comentarios disfrazados de preocupación, consejos que nadie había pedido. No es prudente mezclar emociones con reputación. Tu hija necesita estabilidad, no escándalos. La sociedad observa a Octavio, pero por primera vez en su vida no temía perder contratos. Temía perder a Daniela. Sin embargo, Daniela sí temía algo. Temía convertirse en el motivo por el cual Sofía volviera a sufrir. Una tarde, mientras ayudaba a la niña a colorear en el jardín, escuchó sin querer una conversación entre dos empleadas nuevas contratadas por recomendación externa. Dicen que pronto la despedirán. Era obvio. Ese tipo de mujeres siempre busca subir de nivel. Las palabras no eran fuertes, pero eran veneno. Daniela fingió no escuchar. Sofía levantó la cabeza. ¿Qué es subir de nivel? Daniela forzó una sonrisa. Nada importante, princesa. Pero sí lo era. Esa noche, Octavio la encontró en la terraza, mirando las luces lejanas de la ciudad. «Estás distante», dijo él. «Estoy pensando». «No lo hagas sola». Ella respiró hondo. «Tu mundo es grande, Octavio, poderoso, exigente. Yo no pertenezco a él. No quiero que pertenezcas a ese mundo. Quiero que estés en el mío. Es lo mismo». Silencio, él dio un paso más cerca. «No voy a renunciar a ti por comentarios». «No son comentarios», respondió ella con voz firme. «Son consecuencias. Hoy hablan de mí, mañana hablarán de Sofía». Eso lo detuvo. Daniela lo miró directo a los ojos. «Yo puedo soportar que me llamen interesada. Puedo soportar que cuestionen mi pasado, pero no puedo permitir que tu hija vuelva a sentirse señalada por mi culpa». El dolor en la voz no era dramatismo, era verdad. «No eres una culpa», susurró él. «No, pero sí soy un conflicto». Y fue entonces cuando dijo lo que más le costaba. «Me voy». La palabra cayó como un golpe seco. «No», respondió Octavio de inmediato. «Sí, porque si me quedo, siempre estarás eligiéndome contra el mundo y eso te desgastará y un día me mirarás con resentimiento. Jamás lo dices ahora». Ella dio un paso atrás. «Te amo», confesó finalmente con lágrimas que no ocultó. Pero el amor también es saber cuándo apartarse. Esa confesión rompió la última barrera. Octavio la sostuvo por los hombros. «No me salves perdiéndote». Pero Daniela ya había tomado la decisión. Esa misma madrugada hizo su maleta. No despertó a Sofía. No quiso verlo llorar. Solo dejó una carta sobre el escritorio de Octavio. Cuando él despertó y la encontró vacía, algo dentro de él colapsó. La carta era simple. «Gracias por enseñarme que el amor puede existir incluso en casas de hielo. Pero tu hija necesita paz más que pasión y yo necesito irme antes de que el mundo me convierta en algo que no soy». Octavio bajó las escaleras corriendo. Demasiado tarde. La mansión volvió al silencio, pero no al silencio frío del pasado. Este era un silencio de pérdida consciente. Sofía despertó y buscó a Daniela. «¿Dónde está?». Octavio no supo qué responder. Esa tarde la niña no cantó, no rió, no habló mucho y fue ahí cuando él entendió la lección más dura: proteger a alguien no siempre significa dejarlo ir. A veces significa luchar por él, aunque el mundo entero te mire mal. Octavio entró al despacho. Miró los cuadros, los contratos, los símbolos de poder que había acumulado toda su vida. ¿De qué servían ahora? Tomó su teléfono, canceló 2 reuniones, ignoró 3 llamadas y tomó una decisión que cambiaría el final de la historia. No dejaría que Daniela se sacrificara sola, porque esta vez no iba a quedarse mirando como el amor se iba por culpa del miedo. Esta vez iba a elegir. Y cuando un hombre que siempre eligió el poder decide elegir el corazón, nada vuelve a ser igual. Octavio no avisó a nadie. No llamó a su chofer, no preparó discurso, no pidió consejo, solo tomó las llaves del auto y salió antes de que el miedo pudiera convencerlo de quedarse. El camino al pueblo ya no le parecía lejano. Esta vez no era un territorio desconocido. Era el lugar donde había entendido lo que realmente importaba. Mientras conducía, las palabras de la carta de Daniela se repetían en su mente. «Tu hija necesita paz más que pasión». Ella estaba equivocada. Sofía no necesitaba paz vacía, necesitaba amor valiente. Al llegar al pueblo, no fue directo a la casa. Preguntó por ella. Una vecina señaló hacia la plaza. «Está dando clases de música a los niños». Eso lo hizo sonreír. La encontró bajo la sombra de un árbol grande rodeada de pequeños sentados en el suelo. Su guitarra descansaba sobre sus piernas. Cantaba una canción sencilla y los niños repetían entre risas. No había tristeza en su rostro, había luz. Pero cuando levantó la mirada y lo vio, el mundo pareció detenerse. La canción se desarmó en sus labios. Los niños comenzaron a murmurar. Octavio caminó hacia ella sin mirar alrededor, sin medir consecuencias. «Te pedí que no vinieras», dijo Daniela en voz baja cuando estuvo frente a él. «Y yo te pedí que no te fueras». Silencio.
Los niños observaban con curiosidad. No puedes arreglar esto con impulsos, añadió ella. No vine a arreglar nada. Vine a decirte que me equivoqué. Ella frunció el ceño. ¿En qué? En dejar que cargara sola con la decisión. Pensé que protegerte era respetar tu sacrificio, pero lo único que hice fue demostrarte que el mundo todavía manda sobre mí. Daniela lo miró con el corazón latiendo fuerte. Octavio. Él respiró hondo y entonces hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se arrodilló frente a ella, no por espectáculo, por convicción. Un murmullo recorrió la plaza. No necesito una mujer de mi linaje, dijo con voz clara. Necesito a la mujer que le devolvió la voz a mi hija y la vida a mi casa. Daniela sintió que las piernas le temblaban. No puedo darte tranquilidad social, continuó él. No puedo prometer que no habrá críticas, pero sí puedo prometer que jamás volverás a enfrentar algo sola. Sus ojos estaban húmedos. No debilidad. De verdad te amo, Daniela. No por lo que hiciste por Sofía, no por lo que representas. Te amo por quien eres cuando nadie te mira. El silencio era absoluto. El pueblo entero parecía contener el aliento. Daniela pensó en la mansión, en las miradas, en los rumores, en la niña que había vuelto a cantar. Pensó también en su padre, que le había enseñado que la dignidad no es huir, es elegir con valentía. ¿Y si el mundo no nos acepta?, preguntó ella, entonces construiremos uno nuevo. Esa frase rompió la última barrera. Daniela dejó caer la guitarra a un lado, se arrodilló frente a él y lo besó. No fue un beso de cuento perfecto, fue un beso con lágrimas, con miedo, con decisión. Los niños aplaudieron sin entender del todo, pero sintiendo la emoción. En ese momento, un auto se detuvo en la entrada del pueblo. Sofía bajó corriendo. Daniela. La niña se lanzó a sus brazos. No te vayas otra vez. Daniela la abrazó con fuerza, miró a Octavio y supo que ya no era solo una historia de amor entre dos adultos, era una familia que había elegido luchar. Octavio se puso de pie y tomó la mano de ambas. No estaba derrotando a la sociedad, estaba dejando de vivir para ella y esa fue la victoria real. La mansión ya no era la misma. No porque cambiaran los muebles, no porque hubiera nuevas decoraciones, sino porque el silencio dejó de ser dueño de las paredes. Octavio no organizó una boda ostentosa. No hubo revistas, no hubo listas exclusivas, no hubo alianzas estratégicas, hubo algo mucho más importante, ¿verdad? La ceremonia fue en el jardín trasero de la casa, bajo el mismo árbol donde Sofía había vuelto a pronunciar sus primeras palabras después del trauma. Ese lugar tenía historia, tenía significado. Daniela no llevaba un vestido de diseñador, llevaba uno sencillo, blanco, elegante, sin pretensión, el cabello suelto, la sonrisa honesta. Octavio tampoco llevaba su habitual traje imponente, solo un traje clásico, sin arrogancia, sin escudo social. Los invitados eran pocos. El padre de Daniela, ya recuperado, estaba en primera fila con el pecho erguido, orgulloso. Sofía sostenía la guitarra vieja. Sí, la misma, esa que había iniciado todo. Cuando llegó el momento de los votos, Octavio no leyó nada preparado por asesores. Habló desde el corazón. Pasé años creyendo que el poder significaba controlarlo todo, pero aprendí que el verdadero poder es dejarse cambiar. Y tú me cambiaste. Daniela sostuvo su mirada. Yo crecí pensando que debía aceptar lo que la vida me diera, sin pedir más. Pero contigo aprendí que también puedo elegir y te elijo. No fue una declaración ruidosa, fue firme, cuando Sofía comenzó a tocar la guitarra con ayuda de Daniela. La emoción fue inevitable. La niña cantó clara, segura, feliz. La voz que un día desapareció, ahora llenaba el jardín. Octavio cerró los ojos un instante. Recordó aquella tarde en que escuchó cantar desde el pasillo. Recordó el maletín cayendo al suelo. Recordó el hielo rompiéndose y entendió completamente la pregunta que lo había acompañado desde el principio. ¿De qué sirve tener el mundo a tus pies si tu casa está vacía de amor? Tenía millones, tenía empresas, tenía prestigio. Pero ninguna de esas cosas había logrado lo que una mujer humilde con una guitarra vieja consiguió porque él tenía dinero. Pero ella tenía la melodía que abrió su corazón y eligió la melodía. Con el tiempo, los rumores se apagaron, los que criticaron se cansaron, los que observaron entendieron. La sociedad siempre encuentra un nuevo tema para murmurar. Pero la felicidad verdadera no necesita aprobación. La mansión dejó de ser un palacio de hielo. Se convirtió en hogar, con risas, con música, con discusiones pequeñas y abrazos largos. Y cada vez que Octavio llegaba del trabajo, ya no sentía el peso del imperio, sentía el calor de su familia. Porque el amor no entiende de clases sociales, entiende de valentía. Y a veces la persona que parece llegar para limpiar tu casa es quien viene a limpiar tu alma. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez dudaste entre el orgullo y el amor, si creíste que el dinero podía comprarlo todo y descubriste que no es así, recuerda esto. La mayor riqueza no está en lo que posees, está en quien logra devolverte la vida cuando pensabas que todo estaba perdido. Y ahora queremos leerte.
Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás escuchando este canal, desde qué ciudad o país nos acompañas hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias y si crees que el amor valiente todavía existe. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima historia que puede cambiarte el corazón, porque tal vez la próxima melodía esté esperando por ti.